Juan J. Sanjurjo y este es el videoblog de África en colores. Hoy me gustaría hablarte de República Centroafricana. República Centroafricana es un estado grande situado en el centro del continente. Para que os hagáis una idea, es igual de grande que la península ibérica, unos 600.000 kilómetros cuadrados, pero muchísimo menos poblado, son 4,5 millones de personas. Es decir, que una densidad de población muy baja. Es un país muy rico, tiene industria maderera, tiene productos minerales y hoy en día está atravesando una situación política un poco peculiar. Para entender por qué hemos llegado a esta situación política, me gustaría hablaros un poco de cómo hemos llegado a esta situación. En 2013, Bozizé es derrocado por una milicia llamada Seleka. Aunque no tiene nada que ver con la religión, es una milicia de corte musulmán. Echan a Bozizé del país, pero realmente no toman el poder. Entonces se crea un vacío de poder y la milicia se dedica a hacer cosas terribles a lo largo del país. Para contrarrestar esa milicia, aparece otra milicia llamada Anti-Balaka. Anti-Balaka es un poco un acrónimo de anti-bal, en francés balas, AK. AK es el acrónimo del Kalashnikov, del fusil Kalashnikov. Entonces estos son los anti-Balaka, los anti-machete, y son de corte cristiano, pero realmente ni musulmanes ni cristianos es el punto, porque hacen unos desmanes que nada tienen que ver con la religión. Así estamos 2 años de guerra en el que el país queda totalmente dividido en 2 zonas, la zona de los Seleka y la zona de los anti-Balaka. En septiembre de 2015 hay un gran enfrentamiento violento en Bangui. Para contaros este enfrentamiento, que es importante, primero os tengo que hablar un poco de Bangui. Bangui es una ciudad muy bonita, pequeña, un poco más pequeña que otras capitales africanas, y está dividida en lo que llaman arrondissement, es decir, unos suburbios, y sobre todo en puntos kilométricos. Hay un punto kilométrico 0, y a partir de ahí el 1, punto kilométrico 2, 3, 4, 5. En el punto kilométrico 5 hay un barrio musulmán con una mezquita, y en septiembre de 2015 en ese barrio hay unos grandes enfrentamientos de ataques contra ese barrio y de ese barrio contra el resto de la ciudad. Es un periodo que todo el mundo que ha pasado por ahí habla de unos enfrentamientos terribles. Eso es en septiembre. En noviembre pasa un acontecimiento que a lo mejor os sorprende, pero bueno, la gente que ha estado ahí lo comenta, que es un poco un detonante. El Papa hace una gira por África y decide visitar República Centroafricana. Os podéis imaginar que ante la visita del Papa, pues las fuerzas que hay ahí dice que nadie se responsabiliza. Francia hace una declaración diciendo que no se responsabiliza de la seguridad del Papa, pero el Papa tranquilo va ahí y llega a Bangui, va a la catedral de Notre Dame, hace una misa y al día siguiente decide dar una vuelta por la ciudad. ¿Dónde puedo ir el Papa a ver la ciudad? Pues nada menos que a PK5, al barrio musulmán. A lo mejor eso es, para una perspectiva nuestra occidental, puede llegar a ser algo muy sorprendente. Si decíamos que en septiembre había habido unos grandes enfrentamientos en una zona musulmán y el Papa llegaba allí, podríamos pensar, bueno, se va a montar ahí una fiesta descomunal. El Papa llega ahí, saluda a los líderes religiosos, realmente se abren las puertas del barrio que estaba rodeado y encerrado por esos combates, y el Papa invita a todo el mundo a ir a una misa al estadio para celebrar la paz y la confederación. Es una situación sorprendente, pero que realmente ha sido como un desencadenante, ya que a partir de esa fecha hasta nuestros días Bangui se ha normalizado y es una ciudad mucho más tranquila. También hay que decir que en febrero de 2016 se hicieron unas elecciones y fueron unas elecciones muy bien aceptadas por la comunidad internacional. La gente aceptó el proceso y se presentaron sobre todo 2 candidatos. El proceso fue, según todas las normas, bastante democrático, y uno de los candidatos consiguió el poder, Touadéra. Touadéra era un antiguo ministro de Bozizé, y alguien podía pensar, bueno, es un hombre que viene del régimen, vamos a repetir los mismos errores. Pero la realidad es que Touadéra ha empezado con buen pie, no ha creado como gente que vaya contra él, y en el periodo que hablamos, desde esas elecciones de febrero de 2016 hasta nuestros días, la situación se está normalizando. No podemos decir que República Centroafricana es un país que hoy en día vive en paz. Los grupos armados que comentaba al principio, los Seleka y los Anti-Balaka, siguen estando en el país, tienen zonas dominadas,
No hay un ejército de República Centroafricana, no hay una fuerza que vaya pacificando, entonces en el país nos encontramos con muchísimas fuerzas armadas, los Sangari, las tropas de la República Francesa, tropas de la Unión Africana, tropas de Naciones Unidas, hay otro grupo violento, el LRA, en una parte del país. Como veis, es un país que todavía está en un proceso muy complicado a nivel militar. El país hoy en día tiene como un gran drama que tiene que superar, que es el tema de los desplazados y los refugiados. Todos estos conflictos que os estaba comentando con estos grupos armados, lo que han provocado es que haya casi 450.000 personas que se han desplazado de las zonas de donde viven. Un desplazado es una persona que está en su casa, llega a la violencia y decide irse para evitar el conflicto. Decide irse y lo deja todo, es decir, deja su trabajo, su vida, su casa y se establece en otra zona. Esto os podéis imaginar que es un tema dramático para esas 450.000 personas que se hallan hoy en día dentro del país desplazadas y para cerca de 60.000, 70.000 refugiados que están fuera de República Centroafricana en otros países como Camerún y Chad. Realmente ese es el gran problema que nos encontramos hoy en día en República Centroafricana. ¿Cuáles son los siguientes pasos que tendría que dar el país? Bueno, lo normal sería que el gobierno empezase a gobernar, que se mejorase la situación de esos miles de desplazados y pudiesen poco a poco volver a sus zonas porque los grupos armados se han disuelto y sobre todo lo que tiene que cambiar en República Centroafricana es el rol de la mujer, porque hoy en día en muchos países del África, pero en un conflicto la mujer es la persona como más vulnerable en el sentido que es la que más va a sufrir el tema de violaciones, ataques, represión contra la mujer. Entonces realmente hasta que no normalice esa situación y se vuelva a unos parámetros más normales, el país difícilmente diremos que podrá salir adelante. Entonces esa es un poco la situación actual en la que se encuentra hoy en día República Centroafricana. Y eso es un poco lo que quería compartir con vosotros. Si queréis saber más de República Centroafricana, podéis entrar en el blog, en Facebook o en Twitter, africaencolores.org. Muchas gracias.